Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go y en las pantallas de televisión abierta por RPC Televisión, así como en la plataforma de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión del día de hoy de Cuarto Poder. Hoy es miércoles 21 de septiembre del año 2022. En el plano internacional hay que destacar que hoy debe presentarse en la Asamblea General de Naciones Unidas el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que lo hará vía Zoom. Esto coincide con la orden que ha dado, el anuncio que ha hecho el presidente Vladimir Putin. Ayer comentábamos que había la posibilidad de un pronto y cercano cese al fuego. Sin embargo, el presidente Putin ha dado la instrucción de movilizar a 300.000 reservistas desde los territorios de Rusia hacia Ucrania para tratar de contrarrestar la contraofensiva relámpago que ha logrado recapturar para Ucrania un amplísimo territorio de más de 8.000 kilómetros cuadrados. Así que vamos a ver qué sucede en ese conflicto que parecía estar desescalando, pero ahora con este anuncio del presidente de Rusia, Vladimir Putin, parece tomar un giro de escalada bélica nuevamente. Bien, en la Asamblea General de la ONU ya pasaron por ahí varios presidentes latinoamericanos, entre ellos el presidente de Chile, Gabriel Boric, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Cada uno con su estilo muy particular manifestó ante sus colegas y cancilleres de países del planeta aspectos o puntos de vista con relación a ciertos temas puntuales. Por ejemplo, el presidente Petro enfocó su discurso en el tema medioambiental y en la equivocada, según él, lucha o guerra contra las drogas y cómo esa guerra ha afectado a la selva colombiana particularmente. Por otra parte, el presidente Bukele dejó ver su malestar con los países que él llamó poderosos, que han manipulado y han controlado el destino de países como El Salvador hasta el día de hoy. No hizo referencia en ningún momento a su aspiración en contra de lo que establece la Constitución de reelegirse, participar como candidato pues, a la reelección en las próximas elecciones. Y el presidente de Chile pues manifestó, yo creo que de alguna manera tratando de enmendar o de justificar el desaire que le hizo al nuevo embajador de Israel en Chile, a quien dejó esperando en la presentación de las cartas credenciales y que luego de informarle a través de un ujier que no lo recibiría ese día, sino que posponía la presentación de las cartas credenciales para el 30 de septiembre, pues manifestó su solidaridad con el pueblo palestino. Ese fue el argumento que utilizó para el desaire que le hizo al ex embajador de Israel, por cierto, en Panamá, Gil Arcier. Entonces, eso lo que ha sucedido. Por otra parte, el presidente de Brasil, Bolsonaro, utilizó la tribuna de las Naciones Unidas para atacar a su adversario en las próximas elecciones de octubre, Lula da Silva, y manifestar, pues, en una manera muy folclórica, la corrupción con la que tuvo que luchar desde que llegó a la presidencia, corrupción que según él heredó del Partido de los Trabajadores que encabezaba hace ya varios periodos Lula da Silva. Porque escuchándolo y uno viendo acá lo que está pasando con el caso de Brecht, hay puntos que conectan, ¿no? O sea, y deja uno pensando acerca de lo que ocurrió en esa época en Brasil, pero también el comportamiento de Bolsonaro no ha sido el mejor. O sea, lo hemos visto entonces, estamos viendo a un Brasil que se mueve de un extremo a otro. O sea, primero en la izquierda y se mueve hacia la derecha con Bolsonaro y ahora parece que quiere regresar a la izquierda. Qué complicada está la política, como discutíamos la semana pasada, ¿recuerdas? Con el politólogo que nos acompañó acá. Sí, ¿no? Y decía que sí, o sea, estamos viviendo unos tiempos polarizados completamente. Polarizados y pendulares, ¿no? Sí, pendulares. De un lado al otro se mueven los países dependiendo pues de la oferta electoral y de los resultados, como es apenas natural. La gente premia o castiga con el voto la gestión que hacen los diferentes políticos al mando de los estados.
Tan pendular como lo estamos viendo acá en el caso de Brecht, porque ayer le tocó el turno a el panameñismo y a Juan Carlos Varela. Sí, sí, el fiscal, ha llamado la atención el fiscal que está encargado del caso. Del caso. No es un improvisado, Atenógenes. No, para nada, para nada. Es un fiscal cuya preparación académica ha sido de primera línea, notable. Hizo estudios en la Universidad Católica Santa María la Antigua, de licenciatura, pero se ha especializado en universidades de la categoría de la Escuela de Derecho de Harvard, por ejemplo. Así es. Entonces no estamos hablando de un improvisado, por más que luzca como una persona joven, que evidentemente lo es, pero la capacidad que tiene de síntesis, de recordar las piezas de la vista fiscal de memoria, porque es que no lo hace leyendo, sino y va desarrollando su análisis y su alegato, que es en la fase en que estamos, de una manera realmente notable. Y por supuesto, pues los medios de uno de los vinculados, en el caso, tratando de desacreditarlo, como es apenas predecible, ¿no? Esa ha sido el la fiscal estrategia. Anticorrupción, Mamad Daoud Hassan, ese es su nombre, y que realmente ha sido el protagonista de gran parte de este momento en el que transcurre la audiencia del caso Odebrecht, esta audiencia preliminar, cuando le ha tocado al Ministerio Público sustentar esa vista fiscal que se le llevó a lo largo de toda la semana pasada. Y el análisis que hace casualmente el fiscal Daoud Hassan ayer sobre el dinero entregado a la campaña política del partido panameñista es sobresaliente, porque el Ministerio Público llega específicamente al fondo de la cuestión. Y el fondo de la cuestión en discusión aquí es, bueno, ¿se trataban de donaciones o se trataban de coimas? Y la conclusión a la que llega el Ministerio Público y que la sustenta específicamente es que obviamente no se trataban de donaciones. El fiscal casualmente detalló todo el incidente que en parte era conocido del médico Jaime Lazo, miembro del partido panameñista, que admitió, por cierto, desde el primer momento en que a él se le citó en este caso haber recibido fondos de Odebrecht a través de esta sociedad Poseidón Enterprises, dinero que fue entregado a una persona con el seudónimo de Cachaza, que según lo que se ha investigado, este Cachaza pudiese estar vinculado directamente al expresidente Juan Carlos Varela, según el argumento del Ministerio Público. ¿Por qué? ¿Y por qué Cachaza y por qué otros seudónimos? Porque eran los seudónimos que utilizaba esta caja B de Odebrecht, esta organización creada específicamente para pagar estas coimas. No utilizaban los nombres reales de las personas que recibían los pagos. Y ese es otro argumento importante dentro de la investigación. Porque si fuera algo transparente, bueno, ¿por qué no poner directamente el nombre del que recibió la donación? O sea, Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli, José Domingo Arias, o sea, el candidato que fuera. Sino que utilizaban esta otra empresa y desde allí hacían los pagos, pero hacían los pagos a un seudónimo o a un ente anónimo que tenía un seudónimo dentro de su contabilidad y quien recibía el pago. Y esto, como decía el fiscal Hassan, detalló, por ejemplo, que esta sociedad recibió transferencias y presentó inclusive un cuadro por montos de 200.000, 600.000, desde un banco ya conocido desde las investigaciones de Lavallato y que también salió a relucir en las investigaciones que se le hicieron a Odebrecht en Estados Unidos, del Mellon Bank en Antigua. Pagos que se realizaron entre el año 2009 y 2012. Ojo, 2009 y 2012. ¿Qué campaña era esa? Era la campaña en donde el señor Juan Carlos Varela y Ricardo Martinelli competían para las elecciones del año 2009. Pero mire desde cuándo viene este asunto. O sea, el tiempo va arrastrando parte de la investigación que ahora se hace pública por parte de la Procuraduría de la Nación en Panamá, en este caso de Brecht. Sí, y coincide el fiscal con lo que nosotros analizábamos en días pasados, de la suspicacia que genera el usar ese entramado societario para algo que debería ser, como tú bien anotas, Atenógenes, transparente, una donación a una candidatura específica. Entonces falta ver ahora cuál va a ser el alegato de la defensa. Claro, exactamente, falta ese pedazo, sí. De estos, yo sospecho que van a tratar de utilizar un argumento parecido al de que en aquella época
los donantes preferían no aparecer para no ser perseguidos políticamente. Claro. Y yo tengo Esa es la la sospecha sustentación. de que eso va a ser parte de la sustentación. Sin embargo, el fiscal detalló ayer que en la legislación electoral panameña está prohibido hacer ese tipo de donaciones con esas triangulaciones. El debate jurídico entre abogados, que ya comenzó a darse desde ayer en los grupos de chat, es si eso es un delito electoral o un delito penal. Y ahí hay un espacio para discutir. Lo que ocurre es que, y eso pasa, Guido, porque hasta el año 2017 el Tribunal Electoral dejó explícito en el código que fuese público, pero el hecho de que sea público es una parte del dilema. Una cosa es lo que se está pidiendo que se publique y otra cosa era lo que de hace mucho tiempo es delito. O sea, hablamos de corrupción de funcionarios públicos, hablamos de tráfico de influencias, hablamos de una serie de delitos que hace mucho tiempo están en nuestra legislación. Lavado de dinero, que específicamente es el delito que el Ministerio Público señala para el caso Odebrecht a la mayoría, a todos los que están ahí sentados, porque ya sabemos que el de corrupción de funcionarios públicos, bueno, cayó en prescripción. Pero el delito de lavado de dinero sí existía y estaba vigente al momento que se hicieron todas estas transacciones. Claro. Y es un delito autónomo, ¿no? Así Hay es. que aclararlo, es un delito autónomo que solo con la utilización del entramado societario es un grave indicio del blanqueo de capitales. ¿Por qué razón se hizo todo este engaranaje de sociedades que llegó hasta un banco creado específicamente para eso? Comprado para ese propósito. Comprado para ese propósito. El banco era de Odebrecht, ¿no? Y parte de la razón por la cual, y da risa, porque parte de la razón por la cual se llega rápidamente a todos los dineros y Odebrecht confiesa todo lo que pasó, es porque habían creado este banco para estas operaciones, es porque todo lo tenían escrito, es porque ya los principales dirigentes de la empresa Odebrecht, ninguno de ellos pues obviamente siguen en esta compañía, dijeron que era verdad y que se estaba distribuyendo dinero a diestra y siniestra en América Latina. O sea, ya esa parte fue superada. Que aquí querramos quedar en la discusión de que si se trató de una donación o si se trató de una coima, está de más, porque ya confesaron lo que tenían que confesar, que fueron los que hicieron los pagos, que utilizaron todos estos entramados para realizar esos pagos, y los pagos no fueron en función de una donación política, por más que nosotros querramos, a nivel de los políticos involucrados, pensar en que la gente se come ese eufemismo, donación o coima. Y queda la pregunta en el aire acerca de cómo es que se manejaba la política. Quizás ahora, con el tema de hacer pública las donaciones, de que haya más visibilidad, y eso a partir del año 2017 que lo estableció el Código Electoral, las cosas han cambiado. Se pone mayor cantidad de luces sobre esos donantes. Antes del 2017 estaba ese ambiente gris todavía en cuanto a la manera en que se realizaban las donaciones a los partidos políticos y creaba la duda, bueno, pero es que era para donar, ¿era para la campaña o era realmente para coimear al funcionario que posteriormente accedía al poder? Ese tema puntualmente ahí va a ser resuelto en esta audiencia. Claro, porque es que hay donaciones y donaciones. O sea, si usted, un simpatizante de su propio partido o un empresario que simpatiza con su candidatura le dona una suma de dinero para su campaña, para ayudarlo, eso está permitido por la ley. Pero que una empresa que licita obras públicas con el Estado panameño done 10 millones de dólares, ya eso tiene otras connotaciones. Evidentemente, no hay que ser un genio para entender que eso tiene otras connotaciones. Es decir, no se le donó por la simpatía, sino por esperando recibir algo a cambio. Y no era cualquier empresa, era una empresa que terminó recibiendo contratos del Estado por más de 9.000 millones de dólares. O sea, no estamos hablando de cualquier contrato con el Estado. Que la empresa en el camino haya hecho pagos de sobornos a funcionarios en ejercicio, sí, también. Claro. Eso también está saliendo en la audiencia. Ayer se demostró por parte del fiscal, o en su alegato, cómo hubo exfuncionarios que incluso involucraron a sus familiares, a sus padres. Así es. Para en el entramado de recibir ese dinero utilizando a la familia. Y además el fiscal trató de enviar un mensaje sobre lo dañino de esa actitud para la sociedad como tal, ¿no? Al final, atacando la esencia misma de la sociedad, que es la familia. Y es que el fiscal Hassan se refería específicamente al caso de la familia Lazo, el papá y la hija involucradas. El fiscal terminó pidiendo llamamiento o ratificó ese pedido que se hizo a través del
de la vista fiscal del llamamiento a juicio para Varela, o sea, para el expresidente Varela, para la familia Lazo, para el papá y la hija, los Lazo, también para el exdiputado panameñista Jorge Alberto Rosas, para la firma de abogados Rosas y Rosas, Juan Carlos Rosas y Rosa Mari Molino, a quienes la Fiscalía también le atribuye haber recibido dinero en efectivo para que Odebrecht pagara sus planillas. Todo eso fue saliendo en función de esta sustentación de la vista fiscal. Para este caso de la firma de abogados es muy particular lo que plantea el fiscal Hassan, porque dice que habrían recibido fondos ilícitos de las sociedades Corporación Internacional del Sur e Innovation Group, ambas ligadas a la empresa brasileña. Y ahí él mostró todo un esquema de las diferentes empresas, cómo cada una de ellas iba entregando cantidades de dinero a las diferentes personas y a los diferentes representantes legales en algunos casos de estas empresas. Es que como esos dineros provenían de la Caja 2, que es o el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, como se le llamó a ese departamento de sobornos y coimas, ¿no? Sí, sí. Entonces ahí está el origen ilícito, ¿no? Claro, eso es. Eso hubiese salido. Esa es la prueba reina y es confesado por Si eso hubiese Odebrecht. salido de las cuentas oficiales de Odebrecht, otro hubiese sido la historia. Pero eso no salió de las cuentas oficiales de Odebrecht, de las cuentas de la empresa legalmente constituida, sino de una organización constituida para realizar este tipo de actividades. Y eso ni siquiera lo está diciendo el Ministerio Público en Panamá. Eso lo confesó el propio Marcelo Odebrecht en Brasil. O sea, de allá viene el asunto. Ahora, yo sí me pregunto, Guido, si no se hubiese explotado el caso Lavallato en Brasil, estaríamos discutiendo acerca de las donaciones de la Caja B de Odebrecht. Bueno, muy difícilmente, ¿Sí, no? Atenógenes, porque Difícil. hubo dos episodios fundamentales en esta historia. Primero, lo de Lavallato en Brasil, evidentemente que eso causó conmoción, pero el segundo, y es el que es clave para la investigación en Panamá, porque recuerda que la investigación, la denuncia que había interpuesto el excontralor Alvin Widen en el 2015 fue inicialmente archivada. Exactamente. Pero cuando en diciembre del 2016 se produce el plea agreement, el acuerdo de Ajá. culpabilidad de Odebrecht con el fiscal del Distrito Este de Nueva York, ahí marca la diferencia. Exactamente. ¿No? Ahí marcó. Porque ahí hablaron y dijeron todo. Echaron toda la historia. Ahí echaron todo el Y cuento. yo creo que se quedaron cortos, ¿no? Por lo que ha salido a relucir. Esa pregunta me la hago por las personas involucradas. Ayer, por ejemplo, también el fiscal pidió llamamiento a juicio y sustentó el llamamiento a juicio para Juan Antonio Niño, banquero, que a través de la sociedad Active Capital Holding, que es una empresa de reaseguros, recibió también transferencias de otras sociedades constituidas de forma offshore por parte de Odebrecht. Ese nivel de sofisticación que utilizó Odebrecht para poder pagar muchas de sus actividades ilegales es lo que yo sí pongo en entredicho, de que si no se hubiesen dado esas confesiones, difícilmente se hubiese podido lograr en el caso panameño una investigación del nivel que estamos viendo y que se está presentando ahora mismo en el caso de Odebrecht. Eso hay que reconocérselo a todo el Ministerio Público que trabajó muy de lleno en esto y unió todos los puntos de las declaraciones internacionales a lo local en el caso de Odebrecht. Así es. Y recordemos que hubo una audiencia de homologación, creo que fue en noviembre del 2017, en donde los altos funcionarios de Odebrecht desde Brasil, por teleconferencia, también echaron toda la historia. Sí, es cierto. ¿No? Eso fue transmitido por los medios. Yo recuerdo haberla escuchado por radio en aquella época. Y bueno, estamos en la etapa final de esta fase preliminar. Debe producirse después de esto un llamamiento a juicio. Seguramente se producirá algún tipo de sobreseimiento en algunos delitos, ya sea porque hayan prescrito o porque el Ministerio Público pidió el sobreseimiento también para algunos de los vinculados. Y entonces entraremos en la etapa del juicio propiamente dicho, que es donde se definirá en primera instancia la culpabilidad o no culpabilidad de los vinculados. En primera instancia, y subrayo eso porque luego de que se dé esa decisión judicial, la misma puede ser recurrible tanto por el Ministerio Público como por
los que resulten condenados. Estamos en la etapa en donde todavía el Ministerio Público está sustentando esa vista fiscal antes de entrar en la etapa de los alegatos de la defensa, la oposición a la vista fiscal que también debe transcurrir en los próximos días. Tenemos una pausa, al regresar vamos a estar hablando con Ricardo Lombana, presidente del movimiento Otro Camino. Vamos a preguntarle acerca de, casualmente, y esto se lo vamos a preguntar a Lombana en función de la creación de un nuevo movimiento político, de cara a lo que la política nos está demostrando que estaba haciendo y que hizo ante lo que está revelando el Ministerio Público en el caso de Brecht. Vamos a hablar con Lombana de este y otros temas en unos minutos, aquí en Cuarto Poder. Gracias por acompañarnos. Continuamos aquí en Cuarto Poder. Vamos a conversar con el presidente del movimiento Otro Camino, Ricardo Lombana, casualmente anda de gira en el interior. Ricardo, buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. ¿Cómo ves lo que está pasando con el caso de Brecht, en donde la clase política está bajo fuego en este momento? Ricardo, ¿qué piensas? Buenos días. Buenos días, Tenógenes, buenos días, Guido, y buenos días a toda la audiencia de Cuarto Poder. En efecto, saludos desde la península de Azuero, donde estamos en una gira de varios días con el movimiento Otro Camino. Miren, no toda la clase política, sino un sector importante de la clase política, pero no toda, porque no todos estamos evidentemente involucrados en el escándalo de corrupción más grande que ha visto la historia de la República de Panamá y probablemente la historia de Latinoamérica. Estamos viendo a la política tradicional de este país, a la política que ha gobernado este país los últimos 30 años, vinculada directamente a un esquema corrupto que le ha causado muchísimo daño al pueblo panameño, porque ha permitido un desvío de recursos multimillonario. No estamos hablando de 3 reales. Y cuando vemos las necesidades que este país tiene, las obras que se han dejado de construir, la gran necesidad social que hoy existe con un pueblo que prácticamente está clamando por ayuda, no solo es un acto de corrupción, sino es un acto de crueldad, lo que hemos visto por parte de la política tradicional de este país. Los 3 principales partidos, lastimosamente, el PRD, el Cambio Democrático y el panameñismo, y obviamente se puede mencionar al RM también, que era en su momento Cambio Democrático, todos vinculados a este triste y escandaloso caso de corrupción, y que ahora tiene el gran reto de ver la justicia, o el gran reto que tiene la justicia hoy, tal vez en su última oportunidad, de darle certeza al castigo a este gran abuso que se cometió contra la ciudadanía panameña y contra el pueblo panameño. Y nosotros obviamente estamos muy a la expectativa, lo hemos estado desde que inició este caso, y en paralelo seguimos construyendo un proyecto político completamente alejado de toda esta gran mancha que cae sobre la política y los partidos políticos tradicionales en este país. Ricardo, en la construcción de ese movimiento, has también incorporado personas que han participado otrora en partidos políticos de los llamados tradicionales. Hay ex panameñistas, ex demócratas cristianos, ex populares, es decir, y tú dices no toda la clase política, pero dentro de esa clase política de los partidos tradicionales también no todos están untados de corrupción, hay que reconocerlo, igual que en todos los ámbitos de la vida nacional hay gente buena y gente mala, ¿no? Como es apenas natural. ¿Qué posibilidades ves tú de lograr una alianza, que eso lo hablamos la última vez que estuviste aquí presente, de lograr una alianza de gente decente, así sea con la estructura política tradicional, con la gente decente de esa estructura política tradicional de cara a las elecciones del 2024? Has dado en el clavo, Guido, con el comentario y con la pregunta, porque nosotros hemos venido sosteniendo desde el primer momento que en todos los partidos políticos hay gente muy valiosa, y que debemos obviamente dejar atrás esta mala interpretación
de que los que están en partido están ligados a corrupción y los que no están en partido entonces son los transparentes y los anticorrupción. Hay de todo en todos lados. Llegó el momento, el país está requiriendo una alianza de todos los panameños y panameñas que no se sienten representados por esa forma corrupta de hacer política. Y hay muchos panameños y panameñas dentro de partidos políticos tradicionales o partidos nuevos, así como independientes, que no se sienten representados por esa forma corrupta de hacer la política, y esas personas, bienvenidas al movimiento Otro Camino, y no solo eso, bienvenida a la posibilidad de una alianza con estos grupos, con estos bloques de personas que pueden pertenecer o pueden venir de otros partidos, pero que se han dado cuenta, uno, de que la política se convirtió en otra cosa, en un negocio para robarle los recursos al pueblo en gran medida, y segundo, que no están de acuerdo en formar parte o en ser vinculados a este tipo de políticas. Después de que se leyó la vista fiscal del caso de Brecht, yo recibí, y el movimiento Otro Camino, muchas llamadas y muchos acercamientos de personas que al ver que esto prácticamente arropaba a todos los que han estado vinculados a gobierno o a liderazgo en gobierno en las últimas administraciones y a las principales dirigencias, acercándose, porque se dan cuenta evidentemente que esto simplemente no puede continuar así. O sea, la política no puede seguir siendo una forma de hacer negocios y de abandonar al pueblo. Y esa posibilidad, Guido, de alianza sí existe, pero siempre y cuando, y eso lo reitero, la alianza sea una con panameños y panameñas que no estén vinculados a estos escándalos, y panameños y panameñas que se comprometan públicamente a una agenda para acabar, limpiar, sanear este país de tanta corrupción y encaminarlo por las vías del desarrollo, del crecimiento económico y del bienestar para los panameños. Ricardo, mira, la discusión ahora mismo en medio del caso de Brecht era si el dinero que entregaba Odebrecht era para donación o para coima. En el caso particular del movimiento Otro Camino, tú desde un principio, cuando lo constituyes, defines claramente, oye, cuidado con el tema de las donaciones, porque a través de las donaciones se coimea. Y vemos ahora que eso sale y le explota en la cara a un montón de políticos de muchos años como parte de las investigaciones del Ministerio Público. Creo que en tu caso particular lo advertiste desde la conformación de tu partido. Y es más, tuviste hasta mucha crítica de los partidos tradicionales en ese sentido. Yo diría que los partidos tradicionales, o por lo menos parte de los partidos tradicionales, no todos, no todos, porque hay gente que dentro de los partidos que coincide mucho con nuestro planteamiento, seguirán siendo críticos de nuestra postura, porque nuestra postura es disruptiva con respecto a cómo siempre han sido las cosas. Y por ejemplo, hemos tenido desde el inicio, cuando fui candidato independiente y ahora como partido, nuestras propias reglas para las donaciones, precisamente entendiendo que las donaciones de contratistas o grandes contratistas del Estado han sido la puerta o el canal o la ventana a través de la cual se ha metido todo este lodo, ¿no? Toda esta agua sucia de corrupción. Entonces, ¿cómo se lucha contra la corrupción? Tú no tienes que ser gobierno para luchar contra la corrupción. Desde la construcción de nuestro proyecto político, hemos sido muy cuidadosos con respecto a las reglas de nuestras donaciones. Hemos sido muy cuidadosos con respecto a los topes, a los límites, con respecto a no aceptar donaciones anónimas, con respecto a no aceptar donaciones o contribuciones de empresas ligadas a escándalos de corrupción, y hemos sido hasta criticados por eso, o a veces incomprendidos, pero esa es la única forma, dadas las reglas del juego que existen hoy, de poder limitar o al menos hacer el mejor esfuerzo por blindar
el proyecto político antes de llegar a gobierno. Lo mismo con la rendición de cuentas. Nosotros luego de la campaña anterior, cuando terminó todo, hicimos una conferencia de prensa en la que se rindió cuentas sobre las finanzas, de las contribuciones, del subsidio, de cómo se gastó y demás. Y por otra parte, hablemos de los cambios normativos. O sea, cuando estuvimos en la Comisión de Reformas Electorales, que es donde se definen por lo menos el anteproyecto o el paquete de reformas electorales, nosotros propusimos y promovimos la eliminación del financiamiento privado, que nosotros consideramos que es la reforma que el país necesita para minimizar o tratar de blindar en gran medida este esquema de corrupción de que yo te financio tu campaña y luego tú en gobierno me tienes que pagar los favores. Entonces, nosotros debemos considerar seriamente dar un giro en nuestra norma electoral para que el financiamiento sea solamente público, pero, y el pero lo pongo en grande, el financiamiento público debe ser exclusivo, sí, pero muy reducido, mucho menor al que hoy en día se da, porque reitero que el movimiento Otro Camino es el primer partido político en la historia del país que está solicitando que se le reduzca la millonaria suma que se le entrega a los partidos. Nosotros hemos constituido un partido político para empujar y promover las mismas medidas y las mismas acciones que promovimos como candidato independiente, pero ahora de manera organizada y de manera estructurada. El tema de las donaciones privadas sigue siendo, como bien lo plantea Ricardo, un tema polémico, no solo por la posibilidad de que empresas que liciten con el Estado hagan donaciones o coimas disfrazadas de donaciones, para llamar las cosas por su nombre, sino también por la posibilidad de que el narcotráfico, el crimen organizado, financie candidaturas. Y como ya, o sea, eso no, nadie lo discute, que eso está sucediendo desde hace rato aquí. Aquí hubo un exministro de seguridad que denunció, pero sin nombre, esa penetración del narcotráfico en la política. Y hemos visto pues cómo ha habido situaciones criminales alrededor de figuras allegadas a diputados de la República. Entonces, ese es un tema. El otro tema tiene que ver, porque lo que estamos viendo en Odebrecht es con figuras de alta jerarquía del gobierno, por decirlo así, por PMIs, el presidente, el vicepresidente, el ministro, pero en el tema del manejo que se dio en las juntas comunales, ahí hubo un derroche de dinero de corrupción estatal, promovida desde el Ejecutivo para lograr interferir en la decisión del electorado en las elecciones del 2014. Ese caso está pendiente de resolverse tanto por la jurisdicción de cuentas como por la justicia penal. Completamente de acuerdo, Guido, va mucho más allá de las figuras presidenciales, como las hemos visto en este caso, y alcanza las juntas comunales y alcanza también funcionarios de otros cargos. Y eso también nos debe llevar a poner este caso en su justa dimensión, Guido, porque estamos viendo el procesamiento o el juzgamiento de algunos de los actores que se vieron involucrados en este esquema de corrupción. Pero aquí no debemos olvidar que en el caso de Panamá, tal como lo indicó la investigación de Lava Jato en Brasil, y como lo ha demostrado ahora la lectura de la vista fiscal, en Panamá no solo hubo políticos involucrados en este gran escándalo. Recordemos que en Panamá se crearon las sociedades anónimas a través de las cuales se blanquearon los capitales multimillonarios de las coimas. Desde Panamá se crearon esas empresas. Esas empresas abrieron cuentas en bancos panameños a través de los cuales pasó todo este dinero que iba para las coimas. Aparte de eso, esto tocaba contratistas, subcontratistas, políticos, funcionarios de varias administraciones. Aquí hubo realmente una organización dedicada a saquear fondos públicos en detrimento de la población. Y a pesar de que yo soy el primer panameño que va a pedir y a seguir exigiendo justicia y certeza del castigo para quienes han robado los dineros que son del pueblo
que son para el agua potable, para las medicinas, para los caminos que hoy no existen, para el oncológico que hoy no existe, para el hospital del niño que hoy todavía no existe y tantas otras cosas que hoy no existen por estos atracos, tampoco podemos dejar de señalar que ahí falta todavía muchas otras personas y muchos otros elementos que formaron parte de este gran esquema de corrupción. Y cuando la justicia, y esto lo he dicho desde el primer momento y lo reitero hoy, cuando la justicia es selectiva y no arropa a todos los responsables, los casos se caen. Y ya eso lo ha venido demostrando y se ha venido demostrando a lo largo de los últimos años, cuando se montó tal vez todo un aparato judicial para investigar la enorme corrupción que hubo, pero de manera selectiva. Y cuando eres selectivo, al final sufre la justicia. No, Ricardo, pero también queda sobre la mesa el tema de, ¿es necesaria la donación privada en una campaña cuando el Tribunal Electoral entrega también donación pública, o hacer más equitativa esa donación pública para que todos los partidos reciban por igual, ya una vez son constituidos como partidos políticos? Creo que por ahí viene el dilema. Obviamente los partidos grandes están recibiendo más financiamiento público y también más financiamiento privado. Esa es una realidad y crea una distorsión en el sistema político. Y la inequidad que hay en relación con los candidatos por libre postulación. Exacto. Que Ricardo fue víctima y puede decirlo en carne propia, de cómo no corren en la misma pista todos los candidatos. Hay unos que corren en pista de césped y otros que corren en una pista fangosa. Y bajo el esquema que tenemos, huecos, Ricardo, etcétera. o sea, los partidos tradicionales, si tienen esta cantidad de fondos y esta cantidad de dinero a su disposición, obviamente siempre van a mantener el poder, ¿o no? Pero es que por supuesto, pero está clarito. Señores, el fraude como lo conocíamos antes, eso de que se robaban las urnas el día de las elecciones, ya los fraudes no se hacen así. Los fraudes se hacen agarrando los fondos de todos los panameños, de nuestros impuestos, de nuestros recursos, a veces hasta de los financiamientos que obtiene el país, y los utilizas para política. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, todo ese esquema de botellas que existe en la Asamblea Nacional, ese esquema de botellas que tienen los diputados, muchos de esas botellas o mucho de ese personal, o gran parte de ese personal, no trabaja en la Asamblea. ¿A qué se dedica parte de ese personal? A hacerle campaña y trabajo político a los diputados. Entonces, mientras un partido nuevo como el nuestro no tiene ningún tipo de financiamiento, o un candidato de libre postulación, tenemos un candidato a diputado, por ponerte un ejemplo, y estamos luchando contra un diputado corrupto que está en su curul y queremos desplazarlo de su curul. Y resulta que ese diputado tiene subsidio electoral de su partido, millonario. Además de eso, todos los emolumentos que gana como diputado. Además de eso, financiamiento privado de donaciones. Y además de eso, nombramiento ilimitado de gente en su planilla 080, 172 o la que sea, para que esa gente permanentemente por 5 años le haga política, mientras tú estás tratando de ganarle la elección sin recursos. Entonces, eso es fraude. Y fraude, y lo digo claramente, fraude con el patrocinio de la Fiscalía Electoral y del Tribunal Electoral, que sabe que esto ocurre, que es delito electoral y que no pasa absolutamente nada. Entonces, el sistema está diseñado y está jugando para el status quo y que se mantenga lo mismo de siempre, y nuestro movimiento independiente y toda esta fuerza y esta organización que hemos venido creando desde hace 5 años está precisamente contra ese sistema y con la intención de llegar a gobierno para transformarlo. ¿Por qué? Porque el país se ha empobrecido y está en abandono producto de esa forma corrupta y hasta delincuencial de hacer la política, y eso no puede mantenerse en este país, y la ciudadanía ya se ha dado cuenta. Nosotros como partido nuevo, ojo, la gente cree, o hay personas que creen que como ya somos partido, entonces tenemos fondos públicos. No, señor, nosotros estamos en la misma posición que los de libre postulación. Los partidos nuevos no reciben subsidios, sino hasta las elecciones.
Entonces, todo lo que va a ocurrir ahora es en completa desigualdad de condiciones y sí, debería modificarse. Nosotros en la Comisión de Reformas Electorales, nosotros propusimos que se equiparara el monto y que el aporte y el subsidio o el apoyo disminuido, y reitero, disminuido, porque es mucho, fuera equitativo entre partidos y candidatos de libre postulación para que tengan igualdad de oportunidades. Solamente el PRD, te pongo un ejemplo, en subsidio preelectoral y postelectoral recibe casi 40 millones de dólares Wow. de nuestros impuestos. En esta vuelta, ojo, en esta vuelta, más todo lo demás. Entonces, la ciudadanía tiene que entender que cuando ese político o supuesto político llega y te reparte plata o te da $20 y te dice, aquí está porque yo sí te ayudo, lo único que está haciendo es agarrando plata que no es de él, sino tuya, ¿no? Sacándotela de un bolsillo y metiéndotela en otra, y te da migajas para luego robarse el pastel completo. Y ese es el tipo de política que nosotros vamos a cambiar cuando lleguemos a gobierno en julio del 2024. Y otro tema, Ateneo Genes y Ricardo, que hay que revisar es la cortísima prescripción de los delitos penales electorales, que es de 3 años. Ya todos los delitos que se cometieron en las elecciones pasadas prescribieron. Todos prescribieron. Para que estemos claros. Entonces, eso hay que cambiarlo. Porque es que el sistema, como dice Ricardo, está diseñado para la maleantería, para hablar en buen panameño. Y no puede ser. No puede ser que un Estado de Derecho la inequidad. Tengamos un sistema así en materia penal electoral. No, la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción es uno de los proyectos pendientes, ¿no? Pregúntenle a todos los diputados que están en la Asamblea quiénes han apoyado esa iniciativa y quiénes no. Y yo creo que eso te da la respuesta. Oye, pero si con, ¿no? con la iniciativa de la extinción de dominio, la alergia que les produjo que dentro del proyecto, el anteproyecto de extinción de dominio, esté incluida la corrupción como una causal. Y eso les produjo una alergia, pero terrible. Hay algunos que todavía se están rascando. Y han bloqueado ese proyecto por eso. Y es importante que se entienda qué es lo que está detrás de todo esto. Porque no se trata solamente de la necesidad de justicia o de la importancia de que haya certeza del castigo en un país. Se trata de que las necesidades básicas del pueblo panameño hoy no están satisfechas y el pueblo sufre producto de este tipo de atracos. Y si nosotros seguimos permitiendo que las distintas administraciones, muchas veces en contubernio con algunas empresas del sector privado, sigan llegando a gobierno para simplemente saquear los recursos de los panameños, este país va a seguir con los altos niveles de desigualdad que tiene y con los altos niveles de ausencia de servicios tan básicos como agua potable, salud digna, educación digna, seguridad, caminos y tantas otras cosas que se requieren. Entonces, cuando se lucha y se combate la corrupción y se exige justicia y certeza del castigo, lo que estamos realmente pidiendo es que se respeten los dineros de los panameños para que se puedan destinar a realmente atender las necesidades básicas. Y por eso la necesidad de cambiar la forma en que funciona el sistema político y por eso la presión sobre las autoridades, incluyendo las autoridades electorales, que son las encargadas de fiscalizar e investigar para que estas cosas no ocurran. No, y Ricardo, hay también una estructura privada que acompaña a los candidatos. Lo estamos viendo con el caso de Brecht. ¿Cómo sale a relucir toda esa estructura compuesta por banqueros, compuesta por sociedades, compuesta por familiares que acompañan a las candidaturas presidenciales y al final terminan haciendo una especie de trabajo sucio? Y esto lo digo en función de lo que está apareciendo ahora con el caso de Brecht y 2 periodos presidenciales que lo acompañaron puntualmente y los que fueron investigados en el caso de Brecht. Bueno, la empresa Odebrecht está aquí desde 3 administraciones y construyendo obras en 3 administraciones multimillonarias, y los delatores de Odebrecht, porque recuerdo haber escuchado y leído aquella delación varias veces, involucraron a personajes de 3 administraciones distintas. Entonces, el esquema ha sido ese. Entonces, yo no he escuchado, y sería bueno escuchar, de esas organizaciones políticas, las medidas que se han tomado y se están tomando para desde adentro hacer las cosas diferentes y no someterse a este tipo de
de asociaciones con empresas que lo único que le interesa es acercarse a campañas políticas o acercarse a potenciales gobiernos para luego poder tener beneficios de dichos contratos. Cuando uno ve en las delaciones de Odebrecht que Odebrecht cotizaba tramos de carretera a 7.500, por decirte algo, dólares, cuando debía ser 2.500, tú te das cuenta, wow, cómo se estaban robando la plata para beneficio de la empresa y para beneficio de algunos panameños que estaban en gobierno y los asociados. Realmente escandaloso y cruel, porque la gente dice, bueno, pero se construyó tal obra, o se construyó el metro, ¿no? O se construyó tal hospital. Lo que tenemos que poner en perspectiva es que tendríamos hoy tal vez 3 líneas del metro, ¿no? Si las cosas se hicieran correctamente. Es que tal vez ya tendríamos los 2 o 3 hospitales oncológicos que el país requiere, ¿no? Que el país ya tendría la infraestructura hospitalaria que requiere, tanto la infraestructura también para el suministro de agua potable. Es allí donde hay que entender que no nos, como algunos quieren engañar, haciendo ver que, bueno, se construyó una obra, pero todos roban. No, señor. Aquí alcanza la plata y alcanza muy bien para que todos los panameños tengamos una buena calidad de vida. Simplemente se requiere que un grupo de panameños que no llegue a robar y que no llegue a hacer negocios, sino que llegue a gobernar para esta población, llegue al gobierno, y en eso andamos nosotros. Sí, ciertamente que esa es la conclusión a la que uno llega. Yo me acuerdo hace muchos años, hace como 10 años, yo estaba en un conversatorio que me invitaron unos estudiantes de la USMA, y entonces me sacaron el tema de, bueno, pero se hicieron obras. Yo, no se confundan. Es que las obras se hacen como parte del esquema de corrupción para robar, ¿no? Porque es que sería muy dificultoso que se metan a la bóveda del Banco Nacional a sacar los millones. Entonces lo que hacen es obras con precios, con sobreprecios, precios inflados, que pagamos entre todos. Y sí, afortunadamente ahí están las obras, algunas, porque hay otras que quedaron paralizadas, otras que se abandonaron, pero en el medio hubo un gran saqueo de los recursos públicos para llenar los bolsillos de algunos sinvergüenzas que estaban dedicados a la politiquería. Esa es la triste realidad. Y esa es la conclusión a la que debemos llegar en este caso y en los otros que vienen. Y de ahí viene esa frase tan perniciosa de que robó pero hizo. No sé si tú que estás caminando escuchas esa frase de robó pero hizo. Hizo para robar, le llamo yo. Hizo para robar, exactamente. Sí, algunas personas lo dicen y lo mencionan, y cuando lo mencionan, eso es casi que un incentivo para mí, o una motivación de sentarme con esa persona, a conversar, a hablar, a compartirles la visión, porque algunas personas sí han caído ya en eso y dicen, bueno, pero es que los otros no hacen nada y roban. Entonces yo prefiero a alguien que por lo menos ponga un bloque, aunque me robe. Pero cuando ese ciudadano comprende que hubiese mucho más de lo que hoy tiene y tendría mucho más de lo que hoy tiene, y que no es robo pero hizo, sino que, como dice seguido, hacen para robar y hacen los proyectos precisamente para justificar las coimas, entonces puede ir cambiando y va a ir cambiando la posición del panameño. Tenemos que creer en nosotros mismos. O sea, no podemos caer en el juego pesimista de que no puede haber un gobierno que sea transparente, que rinda cuentas y que se dedique a utilizar cada centavo de los panameños en construir obras para beneficio de los panameños, sin tener que estar embolsillándose la plata. Nos han acostumbrado a que eso pasa siempre. ¿Hasta cuándo? Hasta que los panameños decidamos decir alto, hasta aquí. Toda esta política, todos estos actores representan al pasado y a una forma pasada, corrupta y clientelista de hacer política. Nosotros, en el Movimiento Otro Camino, nosotros somos el único proyecto político nuevo que existe en este país y que viene construyéndose precisamente de forma completamente distinta y contraria a esa forma de hacer política. ¿Por qué? Porque hemos entendido que la población está exigiendo
y que el país requiere este tipo de proyecto político que no se base en esos esquemas corruptos, porque sabes que, así como dicen robó pero hizo, hay otra frase que hay que tener muy clara: la corrupción mata. Y cuando tú vas hoy con tu madre o con tu abuela o con tu hija a una cita médica o a tratar de buscar una cirugía y la tienes que posponer porque no hay insumo, porque no hay gasas, o porque no hay instrumentos, o porque el tomógrafo está dañado, o porque la máquina, todo eso mata. Las personas se mueren y se mueren por la responsabilidad y gracias a los políticos que se han robado la plata del tomógrafo, de las gasas, de los medicamentos. Cada vez que estés en esa fila, cada vez que estés pasando el Niágara en bicicleta, o cada vez que no tengas agua potable y tengas que darle agua con bacterias o con amebas a tu bebé porque no tienes agua potable, recuerda de quiénes son o quién es el responsable y de quién es la responsabilidad. No más Panamá, no más de esto panameños. Y depende de nosotros mismos construir una nueva forma de hacer política que realmente sea para beneficio de toda la población. Oye, Ricardo, muchas gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Ricardo Lombana, presidente del movimiento Otro Camino, aquí en Cuarto Poder. Gracias. Saludos, Ricardo. Una pausa, regresamos. Así hay que rescatar, antes de terminar, algo de lo que dijo Ricardo Lombana aquí esta mañana. Es que ningún partido político está haciendo un mea culpa de lo que pasó con el caso de Brecht. Todo el mundo nada más está sentándose como espectador y algunos escondiéndose detrás de las sillas para que no lo mencionen. Sí. Pero aquí no hay ningún partido político tradicional. Y haciendo otros mea culpa. atacando al Ministerio Público, ¿no? Exactamente. Ha sido su táctica. Así Pero ciertamente, y otra cosa importante que lo mencionó Ricardo, la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, delitos contra la administración pública, es importante porque es el mismo tratamiento de los crímenes de lesa humanidad, por lo que dijo Ricardo, porque la corrupción mata, y mata a los más vulnerables, a los más necesitados. Exactamente, Bueno. ese es el punto. Terminamos. Bueno, acabó el tiempo. Si usted sigue en Oye TV y en Telemetro Radio, siga con El Brunch y en RPC Televisión en CIS New Orleans. Hasta mañana.